Cuando terminó la guerra, mientras el coronel Aureliano Buendía se escabullía por los desfiladeros de la subversión permanente, el general Moncada fue nombrado corregidor de Macondo. Vistió su traje civil, sustituyó a los militares por agentes de la policía desarmados, hizo respetar las leyes de amnistía y auxilió a algunas familias de liberales muertos en campaña. Consiguió que Macondo fuera erigido en municipio y fue por tanto su primer alcalde, y creó un ambiente de confianza que hizo pensar en la guerra como una absurda pesadilla del pasado. Ahora sí, entonces, dando como abrebocas a la sesión que nos convoca hoy, yo les propongo que, en primer lugar, quiero como hablarles de unos hitos del acuerdo de paz, de lo que representa este acuerdo de paz. Creo que pues es importante, insisto, sobre todo pues para quienes no están familiarizados con nuestro contexto colombiano, pero también siento que muchas veces para nosotros los colombianos estos hitos se nos olvidan. Entonces, dentro de estos como puntos gruesos que yo quiero como sentar en primer lugar para luego pasar a describir un poco lo que ha sido como las principales lecciones que nos ha traído este sistema de justicia transicional y los desafíos, que es justamente el título del evento que nos convoca. Yo quiero tocar básicamente 3 o 4 puntos como gruesos para tener en cuenta dentro de estos antecedentes. En primer lugar, es que este acuerdo de paz que empieza, digamos, como su fase de negociación en el año 2012 entre el gobierno colombiano y las FARC, no era el primer intento de Colombia por tener un acuerdo de paz. Nosotros tenemos más de 60 años en medio de un conflicto o varios conflictos armados y un poco más de 20 años tratando de construir procesos de paz. De hecho, ya antes de lograr este acuerdo habíamos hecho varios intentos por tener otros acuerdos, pero esos procesos habían sido fallidos. De hecho, recuerdo que ustedes como Estado mexicano fueron amablemente como los anfitriones de uno de esos intentos de negociación de paz. Sin embargo, como digo, pues habían sido frustrados. Entonces llegamos al 2012, digamos que con unas lecciones ya de alguna forma aprendidas, pero también con un desafío de poder lograr que esta vez sí fuera la oportunidad para construir un acuerdo de paz que nos permitiera cesar la guerra, al menos con algunos de los actores del conflicto. Entonces les decía que en el año 2012 inician las conversaciones entre el gobierno y las FARC. Duran aproximadamente 4 años estas negociaciones, entre el 2012 y el 2016. Y fue un acuerdo que, pues, lógicamente por la dimensión de lo que significaba este conflicto armado, por la duración en el tiempo, porque la complejidad es tremenda, bajo el entendido de que las causas de nuestro conflicto armado son múltiples y los actores también de este conflicto son múltiples, pues no era fácil, ¿no?, llegar a un acuerdo. Piensen ustedes a veces lo difícil que puede ser ponerse uno de acuerdo con otra persona en una relación o de amistad o de pareja o en fin, o en una conversación informal. Ahora ponernos de acuerdo en aspectos absolutamente claves de Estado, pues es un desafío bastante tremendo. Y además era el primer acuerdo en Colombia que trataba de cubrir distintos actores. De un lado, un grupo armado al margen de la ley, como son o eran las FARC-EP, el gobierno, digamos, colombiano, y dentro del gobierno, dentro del Estado colombiano, las fuerzas militares. Entonces es el primer acuerdo de paz que logra comprometer a sus fuerzas militares dentro de un acuerdo de paz, y esto no era un asunto menor, porque una de las lecciones que habíamos tenido en tiempos pasados era que si las fuerzas militares no estaban comprometidas dentro del acuerdo o dentro de un acuerdo de paz, no iba a ser posible lograr como una negociación. Entonces este es el primer acuerdo que logra que también las fuerzas militares estén como comprometidas con la negociación de este acuerdo.
pero también se buscaba que otras personas distintas a integrantes de la organización FAREP y distintas a las fuerzas militares también pudieran sumarse dentro de este acuerdo, y entonces también se sumaron terceras personas, o lo que nosotros acá en Colombia llamamos terceros, que son aquellas personas civiles que tuvieron alguna incidencia o tuvieron algún grado de participación dentro de conductas relacionadas con el conflicto armado. Y también se logró que dentro de este acuerdo quedaran establecidos ciertos mecanismos para agentes del Estado que no son integrantes de fuerza pública, pero que en el marco, digamos, de su misión como servidores del Estado tuvieron algún tipo de participación en conductas relacionadas con el conflicto armado. Entonces, por eso, digamos que trata de ser un acuerdo que es bastante comprensivo, que tiende a ser, digamos, integral en la medida que buscó que la mayor parte de actores pudieran estar dentro de este acuerdo. Y otro hito que me parece muy importante para tener presente es que este acuerdo tiene tres enfoques eh, que a mi modo de ver son transversales dentro del acuerdo y que también han sido transversales en su implementación, y creo yo que sin eso el acuerdo hubiera quedado bastante cojo, y es justamente estos enfoques lo que han hecho que el acuerdo sea, digamos, un buen ejemplo o una muy buena práctica de inclusión y de respeto por la diversidad que tiene nuestro país. Y estos enfoques son el enfoque de género, el enfoque étnico, y el enfoque territorial. Son tres enfoques que han sido transversales tanto en la negociación de ese acuerdo de paz, pero que han sido también transversales en la implementación. Y ahora, como digamos, cuando ya vaya descendiendo mucho más a lo concreto, vamos a poder ver como algunos ejemplos concretos de cómo se ha venido materializando la realización de estos enfoques. Entonces, esto como grandes hitos que me parece que es importante tener presente. Bueno, y uno que me faltó, que viene a ser muy importante y que explica un poco los desafíos que hemos tenido en la implementación del acuerdo, es que este acuerdo de paz, desde el compromiso del gobierno colombiano, estuvo que fuera un acuerdo aprobado por el pueblo en votación popular. Entonces, el acuerdo se firma en primer lugar en el mes de agosto, si no estoy mal, del 2016 en la ciudad de Cartagena de Indias, que hace poco justamente comentábamos, o José Juan comentaba que le gustaba mucho Cartagena. Allí se firma este primer acuerdo y fue un evento pues bastante, digamos, histórico y muy conmovedor, porque era darle como el cierre a este proceso tan complejo y poder decir que se había llegado por fin a un fin, digamos, de la guerra con algunos actores de nuestro conflicto. Pero, como les decía, ese acuerdo quedó sometido a la aprobación de la voluntad popular. Entonces, el 2 de octubre de ese año teníamos elecciones, en lo que acá se denominó un plebiscito, es decir, se le consultaba a las personas si estaban o no de acuerdo con el acuerdo de paz, y por una pequeña diferencia, pero pues que resultó finalmente darle la victoria a los opositores del acuerdo, ganó la posibilidad del no. Esta votación preguntaba a las personas si estábamos o no de acuerdo con la firma del acuerdo de paz, y por el 50 algo por ciento ganó el no. ¿Y por qué traigo a colación esto? Porque fue una lección, creo yo, en materia de negociaciones de acuerdo de paz. Después de que pasó esto, pues claro, muchas personas y expertos decían, no, pero ¿por qué haber sometido este acuerdo de paz a la refrendación de la voluntad popular? Bueno, en fin, hubo muchas razones para estar a favor o en contra. Lo cierto es que una vez estuvo esa votación, ya había que pensar qué hacer con 4 años de haber estado sentados en una mesa de negociación y tener como finalmente un no como votación del pueblo, aunque hay que decirlo también, una amplia abstención por parte de los colombianos y colombianas, alrededor de un 60% de abstención. Entonces, finalmente, lo que se hace es refrendarlo a través del Congreso de la República, y allí, pues sí, por una, digamos, mayoría se logra aprobar el acuerdo de paz y se logra entonces empezar a implementarlo. Pero decía que este asunto no va a ser menor, porque lo hemos visto, digamos que hemos visto las consecuencias de haber perdido en estas urnas electorales digamos, de un lado la aceptación, ¿cierto?, por una amplia mayoría en el pueblo colombiano,
y también en la implementación del acuerdo. Creo yo que eso ha sido un efecto bastante importante. Entonces, también es importante mencionar, antes de entrar propiamente al tema de justicia transicional, que el acuerdo de paz tuvo básicamente 5 puntos en los que giró la negociación, 5 puntos muy gruesos todos, y dentro de la mesa de negociación pues se había establecido que nada estaría acordado hasta que todos los puntos de la mesa de negociación estuvieran acordados. El primer punto de ese acuerdo tendía hacia consolidar o establecer una reforma rural integral. En Colombia, la verdad es que una de las causas de nuestro conflicto armado ha sido la inequitativa distribución de la tierra, y entonces una de las fórmulas, digamos, que se consideró dentro de este acuerdo de paz fue poder lograr una reforma rural que fuera de carácter integral y que pudiera, digamos, como mermar esa brecha que existe en Colombia de acceso a la tierra. Un segundo punto consiste en la participación política, y sabemos que pues varios grupos armados que deciden pues ir a estas tipo de luchas a través de las armas están buscando, una de las cosas que buscan o que al menos teóricamente dicen buscar es tener oportunidades de participación, ¿cierto? En un Estado democrático. Entonces, por eso era muy importante poder lograr que se abrieran o que existieran espacios de participación para integrantes de este grupo que estaba en negociación, pero también hacia otros sectores, digamos, minoritarios de nuestro país. En tercer lugar, todo un componente de fin del conflicto, fin de la guerra y todo lo que conllevaría el desarme de este grupo armado, a la desmovilización o a lo que acá se denominó la dejación de armas, pero además todo lo que conlleva poder reintegrar a la sociedad a miles de hombres y mujeres que integraban el extinto grupo armado FARC-EP. En cuarto lugar, un punto que ha sido crucial y que ha sido quizá como alimento para el conflicto armado, para los conflictos de nuestro país, que es el tema de drogas ilícitas, y entonces dentro del acuerdo de paz también se estableció un punto en el cual se buscara poder ayudar a solucionar este problema de drogas ilícitas, y entonces por eso quedó también como uno de los puntos de la agenda y uno de los puntos dentro de los cuales se lograron algunos acuerdos. Y finalmente, el tema de víctimas, y que es finalmente el que nos va a centrar nuestra mayor parte de atención. Y invito a que pensemos en el título, digamos, de este punto del acuerdo, que es víctimas, porque alrededor de ese título es que se va a poder entender todo el componente de justicia transicional que trajo este acuerdo, y uno de sus grandes principios, que es la centralidad de las víctimas, que la idea es que no se quede en un postulado meramente teórico, sino que en realidad en cada una de las componentes y de las puestas en marcha de los componentes del sistema de justicia transicional, la prioridad y el centro sean las víctimas del conflicto armado, que son literalmente millones de víctimas las que dejó el conflicto armado colombiano, y a las que nos debemos como sistema de justicia transicional. Antes también de entrar propiamente al sistema integral y explicarles un poquito de qué se trata, también quiero contarles que pues no ha sido el primer como experimento en materia de justicia transicional que se pensara en Colombia. De alguna forma nosotros ya habíamos tenido algunos antecedentes. Recuerden ustedes, y bueno, para quienes de pronto no estén muy familiarizados con estos temas, realmente el concepto de justicia transicional y este campo académico es muy reciente. Varios expertos dicen que más o menos el concepto como tal data de la década del 2000 o quizá un poquito antes, finales de los 90. Entonces realmente es un campo académico muy reciente, pero algunos de sus componentes sí vienen de tiempo atrás. Y esto, digamos, curiosidad o inquietud, ¿de dónde viene? Viene de los intentos que han tenido diversas sociedades, que han tenido, o bien sea regímenes políticos autoritarios, ¿cierto? O dictatoriales,
que se han visto, y para quienes, digamos, están muy interesados, que ahorita conversábamos al inicio de la sesión en estos temas de filosofía política o de filosofía del derecho, creo que a mí me encanta tanto este tema de justicia transicional porque he encontrado como un punto súper problemático y complejo donde se entremezcla el derecho, la política, la sociología y por supuesto también la filosofía. Y decía que estas inquietudes hacia la justicia transicional parten de estas sociedades que se veían ante estos dilemas de tener que cerrar un capítulo muy crudo en su historia de violaciones masivas a derechos humanos, de poder hacer un tránsito político dentro de su régimen, bien sea, como decía hace un momento, autoritario, dictatorial a un sistema democrático, con la pregunta de qué hacer con ese legado de violaciones masivas a derechos humanos. Si al hacer frente con los mecanismos de justicia tradicionales, se ponía en jaque o se ponía en grave riesgo también la estabilidad política del país. Y eso fue una, por ejemplo, de las grandes preguntas que tuvo que hacerse Argentina, y que ahí, para de nuevo los curiosos de la filosofía del derecho, Carlos Nino fue un gran aporte para los argentinos y poder entender estas preguntas desde el plano teórico y poder responder con mecanismos prácticos como hacia esas disyuntivas. Pero también este campo, digamos que tiene que entrar a responder hacia transiciones de contextos de guerras o de conflictos armados hacia contextos de paz, por ser, digamos, muy idílicos, muy utópicos. Yo, por lo general, siempre trato de decir de conflictos hacia sociedades que logren como tramitar sus conflictos de manera democrática. Entonces, decía yo que pues Colombia no ha sido ni la pionera en justicia transicional. Afortunadamente ya veníamos con otras experiencias muy cercanas acá en nuestro continente suramericano, pero también en Centroamérica, pero también el legado de Sudáfrica pues ha sido muy valioso para aquellas sociedades que se enfrentan a tener estos mecanismos de justicia transicional. Pero lo que sí puede ser novedoso dentro de lo que nosotros hemos tratado de hacer es intentar que cada vez más nuestros sistemas de justicia transicional sean mucho más integrales, sean mucho más holísticos y sean mucho más comprensivos. Y les decía que incluso a nivel interno tampoco llegábamos pues de ceros a sentarnos a esta mesa de negociación, porque desde décadas anteriores hemos tenido nosotros experiencias con otros procesos de paz, pero donde la forma como habíamos encontrado para resolverlos era a través de instrumentos como las amnistías generales. Y se proferían amnistías generales a grupos armados y digamos que se aperturaban sí algunos escenarios políticos, y con eso digamos que podía solventarse. Pero la coyuntura política con este proceso de negociación era distinto, y ya ahora les explico por qué. Entonces nosotros teníamos amnistías que veníamos en otros escenarios otorgando, pero también ha sido muy importante una experiencia en justicia transicional que tuvimos con grupos paramilitares en el año 2005, con una ley que acá ha sido muy famosa como cuestionada, que es la ley que se denomina de justicia y paz. Fue muy cuestionada y también lo sigue siendo ahora, pero creemos que se convirtió finalmente en un antecedente importante en materia de justicia transicional, porque pues de alguna forma digamos que logra la desarticulación, no la eliminación de los grupos paramilitares, pero sí una gran desarticulación de los grupos existentes hacia ese momento, y pensar en herramientas jurídicas que pudieran responder para poder digamos que salir un poco de ese conflicto. Obviamente quedan guerras recicladas, que ya ahorita lo vamos a ver un poco en los desafíos que tenemos como Estado colombiano, pero lo que quería dejar como mensaje es que habíamos tenido dentro de los antecedentes de nuestra historia legislativa y política otros antecedentes en materia de justicia transicional, donde, como decía, con estos grupos paramilitares se intentó tener unos procedimientos que fueran distintos y que pudieran tratar de entender lo que había pasado en materia de violaciones masivas a derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario en Colombia, y particularmente con este grupo.
Entonces, con este, digamos, background, llegamos a nuestro proceso de paz, que les decía tuvo 5 puntos, y en el que hoy nos convoca básicamente la sesión, que es el punto de víctimas, y en este punto simplemente quiero centrarme en tratar de compartir con ustedes lo que significa el sistema de justicia transicional que se crea en este acuerdo. Es un sistema que se denomina desde el Acuerdo de Paz como Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición. Y este título, digamos que ya nos dice mucho, y en primer lugar es la pretensión de que sea un sistema, como su nombre lo indica, integral, es decir, que trate de cobijar la mayor cantidad, digamos, de actores que teníamos dentro de nuestro conflicto armado, pero que también pudiera responder hacia las demandas de las víctimas, perdón, en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Como también les mencionaba hace un momento, en otros antecedentes de justicia transicional, lo que hemos visto era una preponderancia en alguno de estos componentes. Entonces, preponderancia, por ejemplo, frente al componente de verdad, y entonces otras sociedades dijeron, vamos entonces a crear comisiones de la verdad. Otros contextos dijeron, no, para nosotros es muy importante el tema de justicia, entonces se inventan mecanismos fuertes en materia de justicia y justicia punitiva, entonces crean tribunales que logren juzgar, investigar, juzgar y sancionar esas graves violaciones a derechos humanos. Pero había sido muy difícil, digamos, lograr un sistema que pudiera dar respuesta a estos 5 componentes que se han convertido como en un mantra en materia de justicia transicional. De hecho, desde Naciones Unidas, la invitación o el llamado era ese, a crear en sociedades en transición mecanismos que fueran de carácter holístico, de carácter integral. Y en Colombia nosotros siempre nos han dicho que hemos sido muy creativos al momento de legislar, pero por lo general nos quedamos cortos ya al momento de la implementación de esas normas, y es que idealmente, digamos que logramos construir un sistema que diera cuenta de manera integral y de manera holística a estas demandas en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Entonces, frente al componente de verdad, este sistema crea una comisión de la verdad. En Colombia habíamos tenido otras experiencias, pero distintas, digamos, de comisiones de verdad, pero muy particulares para investigar hechos muy concretos, pero no habíamos tenido una comisión de la verdad que tuviera como mandato investigar como cuáles habían sido las grandes causas de nuestro conflicto armado, que nos permitiera como sociedad entenderlas y que nos permitiera como sociedad acercarnos hacia esa verdad, digamos, cruda en el conflicto armado colombiano. Entonces, en este acuerdo se crea esa comisión. Y para dar respuesta al componente de justicia, entonces se crea un aparato judicial, netamente, digamos, judicial, pero de justicia restaurativa, y en esto creo yo que también viene a ser una novedad. Y es novedad, pero también, como lo vamos a ver ahora, representa uno también de nuestros desafíos, y es tratar de llegar a la sociedad con el mensaje de vamos a tener una justicia, pero una justicia de carácter restaurativa, preferiblemente. Digamos, vamos a tener también un componente punitivo, pero va a ser la excepción. Y para dar respuesta entonces a ese componente de justicia se crea un tribunal, que es la Jurisdicción Especial para la Paz, un tribunal que, como digo yo, tiene su mandato en administrar justicia en relación con las violaciones a derechos humanos ocurridas antes del 1 de diciembre del 2016, y por la duración, digamos, del conflicto armado con las FARC-EP. Piensen ustedes lo complejo, lo desafiante que significa conocer de las conductas que ocurrieron en el marco del conflicto armado en más de 60 años. O sea, es una cosa que creo que si uno lo piensa se desborda con solo pensarlo, porque pues la dimensión es gigantesca. De hecho, no sé si esto lo mencioné, pero pues otro de los hitos a tener en cuenta es que este es un acuerdo que logra terminar con un grupo armado que es el más antiguo, si no del mundo, sí, al menos de América Latina. Entonces, esto digamos que nos da una muestra de lo desafiante que significa cumplir con esta misión, y por qué la importancia también de tener estos mecanismos de justicia transicional. Es porque la justicia ordinaria, pues durante el transcurso de estos años, pues no ha podido materialmente, humanamente, no ha podido, digamos que, lograr dar respuesta en materia de justicia a los crímenes que ocurrieron en el marco del conflicto. Entonces, por eso también la importancia de crear este tribunal.
Pero también, y por eso también su palabra sistema, y es que estos componentes tienen que justamente trabajar de manera armónica, ¿cierto? De manera muy coordinada, y en esto pues es principalmente uno de los desafíos que tenemos entre la Comisión de la Verdad, que ya la mencioné, la Jurisdicción Especial para la Paz, y hay otro componente que viene a ser muy importante, que es la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Yo sé que México también tiene este flagelo terrible de la desaparición forzada, y en nuestro país este fenómeno no ha sido ajeno, y por eso, por ser también uno de los crímenes, digamos, más atroces y abominables de nuestro conflicto, se crea una unidad especializada exclusivamente en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en razón del conflicto armado, con el propósito de poder pues encontrarlas. También es un mandato bastante desafiante y que pretende, digamos, dar cuenta o responder hacia estas demandas de verdad, pero también pienso yo de justicia y de reparación. Y este sistema, entonces, adicionalmente tiene unos mecanismos de reparación y de garantías de no repetición que están anclados a toda una institucionalidad que Colombia lleva pensándose desde hace varios años de cómo poder reparar un número tan alto de víctimas que existen en nuestro país. Entonces, se crean unos mecanismos, pero la idea es que estos mecanismos conversen, no se articulen de manera efectiva con un andamiaje institucional que, como les decía, ya venían dando. Nosotros desde el año 2011 tenemos una ley que se dirigió exclusivamente a reparar a las víctimas que tienen en este momento una deuda todavía tremenda, pero que desde allí se crearon algunos mecanismos de reparación, y la idea es que este sistema, digamos, que converse tanto con los mecanismos diseñados en esta ley, pero también con otros andamiajes institucionales ya existentes. Y adicionalmente, y pienso yo que en esto nos hace falta mucho pensar también, pensarnos en estos mecanismos que son los denominados mecanismos o garantías de no repetición. Creo yo que pues no tendría sentido pensarnos en estos instrumentos que pretendan responder a la verdad, a la justicia, a la reparación, si no somos capaces de evitar que lo que pasó durante estos años vuelva a repetirse. Y en eso, como lo vamos a ver en los desafíos, también tenemos unas deudas muy grandes. Entonces, ese es como, grosso modo, muy, muy resumido, lo que es nuestro sistema de justicia transicional, un sistema que pretende responder al legado de violaciones a derechos humanos ocurridas en el marco del conflicto armado, que trata de comprender distintos actores del conflicto armado, y que busca de alguna manera como tratar de, así como el ángel de la historia de Walter Benjamin, tratar de reconstruir esas ruinas del pasado para poder ver como hacia un futuro mucho más esperanzador. No sé qué tiempo llevo, José Juan, porfa. Yo creo que ya me Yo creo que pues ni siquiera estaba contando el tiempo con lo entretenido que estoy, pero me parece que vamos todavía por los 30 minutos, así que si ok. quieres extenderte otros 20, yo no tengo ningún problema. Ok, voy a hablar entonces un poco como de los logros que creo yo hemos tenido dentro de estos 4 años de implementación del acuerdo de paz, pero acá debo hacer una precisión, y es que el sistema de justicia transicional prácticamente lleva 3 años, porque se empieza como tal a implementar, digamos, toda su infraestructura y demás en enero del 2018. Entonces llevamos 3 años, pero la vigencia de todo el acuerdo de paz sí son 4 años desde el 2016. Entonces yo quería hablarles un poquito de lo que ha sido como nuestros logros o nuestras lecciones más bien en estos 4 años, y en los desafíos que pienso yo que podemos tener en adelante. Y también, digamos, un poco con el panorama que quería compartirles, sería ideal que también al final ustedes como que puedan brindarnos como esos desafíos que ustedes creen que podemos tener. Creo que para nosotros puede ser bastante interesante.
Entonces, dentro de las lecciones, yo creo sin duda que una de las principales ha sido la creación de una institucionalidad desde cero, básicamente. Como les decía, nosotros somos expertos, o no expertos, pero sí como que tenemos una creatividad desbordante al momento de poner sobre palabras lo que queremos o ese deber ser, ¿cierto? Pero ya se nos dificulta un poco más en materializarlo. Entonces, por eso mismo creo yo que uno de los grandes logros que hemos tenido es poner a andar, poner a funcionar todo este andamiaje institucional que representó tener al menos estos tres mecanismos funcionando al día de hoy de manera continua y muy rápida, digamos, la Comisión de la Verdad, porque adicionalmente su mandato es apenas de 3 años. Este año ya esa Comisión de la Verdad debe presentar un informe final que dé cuenta, como les decía hace un momento, de, bueno, cuáles causas explicaron la existencia de este conflicto, pero adicionalmente la Comisión debe recomendarle al Estado colombiano de qué manera no vamos a volver a cometer lo que ya se hizo y dar como herramientas para la reconciliación en nuestro país, que también me parece un mandato bastante desafiante para el poco tiempo en que se le encomendó, que fueron 3 años y como les decía ya este año ese mandato termina. La jurisdicción que se crea de nuevo en enero de 2018, se posesionaron sus jueces y sus juezas. Algo que me parece siempre muy diciente decirlo en este tipo como de escenarios es que es el primer tribunal, al menos en Colombia, en que más del 50% lo componen mujeres, y esto digamos que de nuevo tampoco es un asunto menor, teniendo en cuenta que pues en nuestros países, no es un secreto, aún sigue existiendo, ¿no?, muchas brechas entre las posibilidades de acceso y sobre todo estos cargos que representan algún tipo de jerarquía o de poder en la estructura del Estado. Entonces es muy importante tener en cuenta que este tribunal se conforma con más del 50% de mujeres y también de integrantes de nuestros pueblos étnicos. Y esta estructura o esta infraestructura de la jurisdicción, de nuevo, se consolidó básicamente en su primer año de funcionamiento. Tuvo que ser una operación bastante rápida, teniendo en cuenta que también es una jurisdicción temporal. Esta jurisdicción no es eterna, tiene un mandato de 10 años que puede postergarse excepcionalmente por 5. Entonces pensemos en que máximo tiene que cumplir su mandato de cubrir, como les decía hace un momento, la investigación, el procesamiento y la eventual sanción de los crímenes que ocurrieron en el marco del conflicto armado, un conflicto de más de 60 años, en un tiempo máximo de duración de 15 años. Otra lección fue esa consolidación, pero en un ambiente político que no ha sido muy favorable. A lo mejor por noticias ustedes habrán podido ver que alrededor y justamente también por esta, algunos lo llaman polarización que existe a raíz del plebiscito donde gana la opción del no, pues se crea todo un ambiente de desconfianza, de críticas hacia la implementación del acuerdo, de, por qué no decirlo, también rechazo desde algunos sectores políticos de nuestro país, y eso aunado a que el partido de gobierno que gana las últimas elecciones presidenciales, pues es justamente de un partido político totalmente opositor al acuerdo de paz. Entonces piensen ustedes lo que significa poner a andar estos componentes de un acuerdo con un sector político en el gobierno que estuvo en total desacuerdo con esta realización de este proceso. Entonces, esa consolidación de este sistema de justicia transicional en un ambiente político bastante complejo, creo yo que pues ha sido como una de las lecciones que hemos podido digamos que salir avantes hasta el momento. De hecho, y aquí ya algo de alguna forma anecdótica, el estatuto que tiene el tribunal, que tiene la jurisdicción especial, fue objetado justamente por el gobierno, y entonces eso hizo que de alguna forma algunas actividades del tribunal pues tuvieran rechazos, no, sino retrasos que pues son perfectamente entendibles teniendo en cuenta esta demora debido a la objeción que el gobierno tuvo frente al estatuto de funcionamiento de la jurisdicción. Ya luego
por acción de nuestra Corte Constitucional y demás, se pudo solventar este pequeño, digamos, como obstáculo que hubo y ya esa ley estatutaria o ese estatuto está plenamente vigente. Sin duda, otra de las grandes lecciones que hasta el momento hemos podido tener es la apertura de 7 macrocasos. Y acá, digamos que quería detenerme un poquito en explicar lo que significa esto. Como les decía, la misión de la jurisdicción es tan desafiante que tiene que cubrir las conductas que fueron cometidas en el marco del conflicto armado, un conflicto con una duración bastante extensa. Y por eso la forma de judicializarlos, pues sabíamos que no podía ser de una forma ordinaria, porque de ser así, pues para eso existía como el aparato judicial ordinario, donde se investiga el caso a caso y se recibe, digamos, una denuncia de una persona que dice ser víctima de una conducta y se investigan posibles responsables y se investiga en el caso a caso. La forma como está pensada esta justicia es que no puede investigar el caso a caso, sino que necesariamente tiene que seleccionar ciertas conductas que fueron, digamos, bastante recurrentes en el marco del conflicto y priorizar de acuerdo a alguna metodología que tiene la sala encargada de llevar a cabo la instrucción de estos casos, para en un macro caso dar cuenta de la mayor cantidad posible de delitos que ocurrieron relacionados con ese macro caso. Con los ejemplos sé que me van a entender mucho mejor. Ustedes habrán visto también que en Colombia el fenómeno del secuestro fue uno también de los más abominables en nuestro conflicto armado y se calcula más o menos a 2010 que teníamos más de 39.000 víctimas de secuestro. Entonces, investigar el caso a caso, como les decía, pues iba a ser humanamente o físicamente imposible, a menos que duráramos, no sé, más de 100 años, decían los expertos incluso, y aún así iba a ser muy difícil poder dar cuenta de todos los casos. Entonces, existe un gran macro caso que intenta reunir el patrón que ocurrió en materia de retenciones ilegales, como se denominó desde el acuerdo y al interior de la jurisdicción, o como se ha venido denominando en general como secuestro. Entonces, en este gran macro caso, como digo, se intenta dar cuenta de el patrón que ocurrió, cuáles eran los modus operandi al momento de llevar a cabo estas conductas, quiénes fueron las víctimas, y se han venido, digamos que llevando a cabo distintas audiencias en materia de versiones que por un lado se escuchan a quienes fueron los perpetradores o los posibles perpetradores de estos crímenes, y se escuchan también a las víctimas de estas conductas. Algo muy importante que quizá me faltó decir es que nuestro sistema está pensado en un eje transversal que es la verdad, es el aporte a la verdad. Entonces, entre más aporte a la verdad haya por parte de quienes cometieron estas conductas relacionadas con el conflicto armado, de alguna forma se va a ver reflejado en el tratamiento penal que el sistema les dé. Como les decía, es una justicia de carácter restaurativa en general, de tal manera que si una persona aporta verdad completa sobre lo ocurrido y lo que le consta y lo que fue su participación en el marco del conflicto armado, pues va a tener, digamos que una sanción restaurativa y no privativa de la libertad, pero si el sistema logra demostrar que su aporte a la verdad no fue completo o no fue genuino, puede llegar a tener sanciones que vayan desde ser restrictivas de su libertad a ser privativas de su libertad hasta 20 años. Pero me devuelvo un poco a seguir explicando en qué consiste entonces esta lógica de los macrocasos, porque, como les decía, pues era imposible pensar en la lógica de investigar el caso a caso. Entonces, en primer lugar, tenemos este gran macrocaso que se llama retenciones ilegales o lo que denominamos acá como secuestro. En segundo lugar, también se pensó priorizar casos de manera territorial. En nuestro país no todos los territorios tuvieron afectaciones de la misma manera y debido, digamos, como esa importancia o esa gran victimización que tuvieron algunos territorios en nuestro país, se priorizaron algunos de estas regiones. Entonces tenemos priorizados territorios del departamento acá que se llama Nariño, particularmente en unos municipios que se llaman Ricaurte, Barbacoas y Tumaco.
Pero también tenemos otros dos casos priorizados por territorio, que es en el Urabá, y en otra región de nuestro país, que es el norte y el sur del Valle del Cauca, donde, insisto, por distintos informes que llegan a la jurisdicción, sabíamos que se presentó gran cantidad de victimización a derechos humanos en estos territorios y por eso era importante priorizar estos casos en estos lugares. Pero adicionalmente tenemos otros casos por conductas que, además del secuestro que ya les mencionaba, que es las muertes ilegítimamente presentadas en combate, o lo que ustedes habrán podido también escuchar quizá en prensa, en medios de comunicación como falsos positivos o mal llamados falsos positivos, que fueron conductas que se ocasionaron desde las fuerzas militares, donde se ejecutaron, esto es, no es correcto decirlo, pero para poder darme a entender, de manera extrajudicial, muchos jóvenes y eran presentados como muertes en combate y luego se logró establecer que pues eran falsas muertes en combate, sino que habían sido asesinados para ser presentados de esa manera. Entonces, este es otro gran caso que está, que es el caso número 003, y entonces de nuevo en este caso se intenta reunir la mayor cantidad de casos que en la justicia ordinaria se tenían, pero este caso pretende de nuevo establecer cómo fueron esas grandes lógicas y estos modos operandi en estas conductas. Y finalmente tenemos victimizaciones a un partido político que existió en Colombia y que fue exterminado hace unas décadas, que se llamó la Unión Patriótica, que es otro gran, digamos, caso que se está investigando. Y finalmente el tema de reclutamiento forzado, que ustedes también se podrán imaginar que pues fue uno de los también conductas que existió en un conflicto donde hacen parte grupos armados al margen de la ley y que reclutan para sus fuerzas niños, niñas y adolescentes. Digamos que estos son 7 grandes casos que hasta el momento se han aperturado en una de las salas, no toda la jurisdicción hace esto es apenas lo que hace una de las salas, pero quería mencionar como para que tuvieran idea de nuevo como lo desafiante que significa estar como tratando de investigar lo que ocurrió. Pero además de esto, y aquí me estoy quizá adelantando un poquito a los desafíos, es que durante este año y los que vienen, pues espera abrir otros casos. Por ejemplo, hace falta pensar si se prioriza un caso de desplazamiento forzado, un caso de violencia sexual en el marco del conflicto, etcétera. Vamos a ver dependiendo también los avances que se tengan en estos casos. Otra de las lecciones que también creo yo que ha sido muy importante ha sido el tema de acreditación de víctimas, y acá ahora en la discusión cuando la abramos le pediría a Lina o a Lucía, que están presentes y que han trabajado mucho más de cerca de este tema, también que nos compartan como cuáles han sido las impresiones que ellas han tenido en este tema, que de nuevo no es para nada menor, al contrario, es uno de los puntos transversales de nuestro sistema, que es la centralidad de las víctimas, y para el sistema es absolutamente importante una participación efectiva y una participación genuina de las víctimas, que claro, como de nuevo la complejidad misma del sistema puede tener esa imagen, no es una misión fácil, pero en eso digamos que está comprometida toda el andamiaje institucional. Hasta el momento, si las cifras no están mal, las que consulté, estaban acreditadas hasta el año pasado más de 300,000 víctimas en el marco de la jurisdicción especial. Entonces, esto como para que ustedes tengan una idea de nuevo como del gran número a quienes finalmente nos debemos y se debe el trabajo del sistema de justicia transicional. Como lo vamos a ver ahora, uno de los desafíos que creo yo que tenemos sin duda es poder dar cuenta o poder responder a esas demandas de verdad, de justicia, de reparación y de garantías de no repetición que tienen las víctimas, y poder como colmar de alguna forma las expectativas que ellas tienen, y creo yo que allí va a estar uno de los principales desafíos que tenemos.
Otra de las lecciones que también me parece muy interesante, y esto por si de pronto hay alguien en el auditorio interesado en temas sobre el medio ambiente, es que han habido algunas decisiones que han catalogado algunos territorios en nuestro estado colombiano como víctimas del conflicto armado, y esto creo yo que también viene a ser algo muy importante porque es reconocer que algunos territorios o parte, digamos, de la naturaleza tan rica y tan diversa de nuestro país, pues también sufrió afectaciones en sí mismas y que son afectaciones que merecen, digamos, tener un reconocimiento y también una reparación en el marco de este sistema transicional. Hablando de esta centralidad de las víctimas, hace poco se aprobó un manual justamente de participación a víctimas. Si alguien en el auditorio está interesado, me dicen y se los puedo hacer llegar si lo quieren conocer. Creo que fue una apuesta muy importante, bastante desafiante, muy compleja en poder eso, dar cuenta de cómo iba a ser la participación de las víctimas en este sistema y pues se logró ya aprobar y ya es de acceso público, insisto, por si alguien lo quiere consultar. El desafío va a estar pues, de nuevo en la implementación. Y un punto que a mí me parece muy importante siempre resaltar es el diálogo que se ha tenido desde la jurisdicción con la jurisdicción especial indígena. Nosotros, como les mencionaba en un inicio, somos un estado muy diverso. Y somos un estado pluralista, así se define desde nuestra constitución del 91, pero de nuevo en la práctica en no pocas ocasiones se ha desconocido la importancia que tienen nuestros ancestros, nuestros pueblos indígenas, y creo yo que este sistema le apunta desde la creación en el acuerdo de paz a tener un diálogo permanente, un diálogo fluido y un reconocimiento muy importante a los pueblos indígenas. Y entonces, en el marco de las actividades que se han tenido en la jurisdicción y en general en el sistema, pues ha sido eso, muy importante un acercamiento bastante, digamos que fluido con las autoridades tradicionales de los pueblos indígenas, y es una obligación, de hecho, cuando nosotros tenemos una persona que nosotros le llamamos comparecientes, es decir, las personas que están acusadas o que ya fueron condenadas en la jurisdicción ordinaria por cometer alguna conducta relacionada con el conflicto armado, si es perteneciente a un pueblo indígena, necesariamente la jurisdicción tiene que entrar a hablar de manera horizontal con las autoridades tradicionales de ese pueblo indígena. Y eso ha sido, de nuevo, me estoy adelantando a otra lección, algo muy importante porque creo yo que la justicia y particularmente la justicia transicional tiene mucho que aprender de las formas como nuestros pueblos indígenas también han sabido administrar justicia para resolver los conflictos que ellos han tenido. Y ha sido muy enriquecedor para la jurisdicción poder contar con las experiencias de las autoridades tradicionales y poder administrar justicia transicional, pero con una participación activa de la jurisdicción especial indígena. Entonces creo yo que ahí también hemos tenido una lección muy importante. Yo quería compartirles un video, pero por razones de tiempo, creo que más bien les comparto ahora por el chat el link, por si lo pueden ver, y con eso más bien ya voy cerrando para no cansarlos. Yo dije que por lo general me extendía y, y es así, yo ya me conozco en las clases, siempre me toca decirle a los estudiantes que por favor no sé, me interrumpan y hagan preguntas porque si no, siempre me extiendo. Ya prometo en 2 minutos hablarles muy rápidamente de los desafíos que yo creo que en este momento podemos tener, y más bien en el marco de la discusión puedo ahondar en los que me falten. Como les decía, uno de los principales desafíos es poder dar cuenta o poder responder a esas expectativas grandes que tienen las víctimas de que por fin en este sistema de justicia transicional sus reclamos de justicia sean atendidos. Yo creo que si se logra responder a esas expectativas en un gran porcentaje, la misión de este sistema estaría realizada. Dentro de poco tiempo se espera que dentro de estos casos que yo les mencioné como grandes casos priorizados, se puedan empezar ya a dar como las primeras decisiones de fondo en materia de reconocimientos de verdad y de responsabilidad. Ese va a ser también uno de los desafíos a corto plazo. Otro de los desafíos que tenemos es pensarnos en unas sanciones que sean verdaderamente restaurativas, es decir, que logren restaurar ese daño ocasionado con las conductas relacionadas en el marco del conflicto armado, pero que a su vez
tiendan a evitar que conductas como estas puedan volverse a repetir. Y estas sanciones restaurativas, así está diseñado, tienen que conversarse con, entre los, digamos, el tribunal que hace como una suerte de mediador y las víctimas directamente implicadas en las conductas tienen una participación muy importante en el diseño de estas sanciones de carácter restaurativo. Entonces, esto me parece que es una tarea bastante difícil, bastante compleja, bastante desafiante, pero que tiene que salir avante. Una articulación, digamos, cada vez mucho más fluida entre los componentes que les comentaba del sistema, una articulación entre la Comisión de la Verdad, nosotros como jurisdicción especial y la Comisión, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecida y los sistemas o los mecanismos que existen de reparación y de garantías de no repetición. Creo yo que ahí nos hace falta seguir como fortaleciendo esta articulación. Responder a las expectativas, como ya les mencionaba, que creo yo que es una de las principales lecciones. Y para finalizar, algo que me parece cada vez más importante es persuadir a los participantes del sistema en un aporte a la verdad genuino y en un aporte a la verdad plena. Como les decía, este aporte a la verdad de lo que ocurrió es como la columna vertebral en el cual se erigió este sistema. Y creo yo que también como sociedad, la sociedad merece y la sociedad tiene el derecho de conocer cuál fue la verdad de lo que pasó en estos más de 60 años de conflicto armado. ¿Y por qué? Porque finalmente conociendo la verdad, por más dolorosa que sea, pues nos va a permitir como sociedad pensarnos en mecanismos también de reconciliación y de poder mirar, como decía hace un momento, así como ese ángel de la historia de Walter Benjamin, de poder mirar hacia el futuro, pero una vez habiendo reconstruyendo las ruinas que ha dejado, ¿no? Este huracán o tormenta que podemos llamar en Colombia como nuestro conflicto armado, porque solo de esa manera, creo yo, podemos de alguna forma pasar la página y poder vivir en una sociedad que, como digo yo, si bien no sea del todo pacífico, pero sí que logre solucionar sus conflictos de una manera pacífica y de una manera democrática. Y ya para cerrar, porque esto creo que es muy importante, es también que nosotros desafortunadamente seguimos teniendo otros conflictos armados con otros grupos armados. Así que la experiencia de Colombia ha sido construir la paz, como decía al inicio, en medio de la guerra. Y esta no ha sido la excepción. Estamos construyendo paz con un grupo armado, con unos actores armados, pero desafortunadamente seguimos teniendo otros conflictos frente a los cuales igual el Estado tiene que ver cómo les hace frente y cómo puede solucionarlos. Entonces, esa sin duda viene a ser otro de los desafíos y en medio de esos conflictos estamos viviendo a diario asesinatos a líderes sociales, comunitarios que nos dejan de verdad muy avergonzados ante el mundo, porque finalmente creo yo también hacen parte de esas garantías de no repetición y como decía en eso creo que estamos bastante en deuda, así que esa viene a ser creo yo también uno de los desafíos más importantes que seguimos teniendo como sociedad. Dejo por ahora acá y más bien quedo muy atenta a escuchar sus inquietudes y aportes. Muchas gracias y de verdad, perdón por extenderme como siempre más de la cuenta. No te preocupes, Sofi. De hecho, creo que hablo por todos. Estamos muy, muy entretenidos escuchándote. Creo que ha sido una charla muy fructífera. Sinceramente, yo tengo la libreta aquí llena de apuntes. Estoy tratando como de ir amalgamando las ideas y haciendo sinapsis. Pues yo primero quisiera felicitarte por la forma tan clara de exponer el tema, que definitivamente sabía que tenía que ser así, siendo una persona que has vivido de primera mano la implementación del sistema y que has podido de algún modo ir haciendo una simbiosis entre el concepto teórico y la puesta a andar de este sistema. Entonces creo que se refleja mucho en la forma expositiva que tú realizas. Yo sinceramente quisiera ver si, atendiendo a que somos un grupo pequeño, somos un auditorio pues reducido, pues me gustaría saber si alguien quisiera más bien preguntarte algo. Yo sí quisiera hacer algunos comentarios al final, pero
como nunca me ha gustado ser protagonista, pues quisiera que alguien más pudiera comentar antes que yo. Por ahí creo que Lina está levantando la mano y después mi maestro Francisco Vivas. Pues yo creo que empezaríamos ya para ir tomando el tiempo. Adelante, Lina, y después maestro Francisco, por favor. Muchas gracias, José. No, primero que todo, creo que Laura logró un desafío gigante. Nosotros, de hecho, llevamos semanas estudiando el sistema cuando iniciamos este proceso y es un proceso que sigue en construcción. Creo que hay muchas ventanas de oportunidad para la academia, también desde una perspectiva comparada. Solamente quisiera agregar frente al punto de participación que Colombia tiene un desafío gigante. Ustedes saben que Colombia, mediante la ley 1448, reconoció a las víctimas de desplazamiento forzado, haciendo que tengamos un registro de más de 9 millones. Esto es gigantesco. ¿Cómo organizar 9 millones de víctimas? Entonces creo que aquí vamos a tener que hacer un llamado también a esta mirada comparada de métodos, instrumentos de participación y cómo hacer que la participación sea colectiva, que esas voces que por razón X o Y durante el conflicto no tuvieron vocería, sí puedan llegar a este sistema. Lo primero a comentar. Segundo, la jurisdicción ha hecho algo muy importante que creo que no se había visto en otras jurisdicciones y fue crear un manual de participación de víctimas. Esto se dio tras una orden de la sentencia interpretativa 1. Creo que es algo que todos los que estamos interesados en materia de justicia transicional deberíamos estudiar. Es un manual de más de 380 páginas, pero logró incorporar los principios y los estándares internacionales. Solamente comentarios, porque tengo la fortuna de tener al lado todo el tiempo y de hacerle todas las preguntas difíciles, por así decirlo. Quiero solamente hacer 2 comentarios e invitarlos a este debate que México puede contribuir muchísimo. Desde los componentes extrajudiciales, viene la entrega del informe de la Comisión de la Verdad. ¿Qué vamos a hacer para que este informe sea aceptado por la mayoría? De que sea una verdad que se acepte en la sociedad y no cause mayores rupturas. Vemos el caso de Tunisia, que presentaron un informe muy completo de muchos años de trabajo y lo que hizo para muchos es crear rupturas y aún no es aceptado en muchos sectores. ¿Cómo no perder esas voces y ese trabajo tan importante? Desde el tema de la unidad de búsqueda, en el discurso de la justicia transicional, el tema de los desaparecidos es central y lo vimos con el caso de Argentina y Chile, ¿no? Cómo integrar todos esos planes de búsqueda, acciones que no solamente estén desde el componente extrajudicial humanitario, sino que verdaderamente las otras instituciones del Estado respondan a esas necesidades, que en muchos casos es solamente saber qué sucedió y dónde está mi familiar. Frente al tema de la JEP. Los invito a un debate que tenemos muy grande y lo decía Laura en el tema de los macrocasos y es el tema de construir patrones de macrocriminalidad y macrovictimización. ¿Cómo unir ese caso a caso en patrones a escalas nacionales o territoriales? Creo que es algo que merece una investigación detallada y quisiera también contarles que este sistema, y es una discusión y un paper que podría trabajarse a futuro, y es cómo en un marco de justicia transicional puede haber una flexibilización de la prueba. ¿Y a qué me refiero? A los informes de las organizaciones que se han vuelto pilares fundamentales para la instrucción de los macrocasos, que de pronto en otras jurisdicciones no hubieran sido tenidos en cuenta, y cómo, si hay una flexibilización de la prueba o no, se respeta el debido proceso, porque no debemos olvidar que estamos ante un mecanismo judicial que debe responder a todas las garantías, tanto para las víctimas como para los comparecientes. Sería como mi aporte final y la verdad muy interesante este espacio y pensarlo desde una línea de trabajo que desde un punto comparado puede contribuir muchísimo a lo que se está haciendo en Colombia. Muchas gracias por tu participación, Lina. Yo no sé si, Sofi, ¿quieres comentar algo o dejas los comentarios al final cuando escuches las participaciones de los demás? Sí, si quieres hagamos una ronda. Yo estoy aquí tomando igual atenta nota y ya ahorita trato de referirme. Por ahora estas inquietudes de Lina siempre son de tesis doctoral, así que no voy a tener una respuesta completa, pero aquí estoy tomando juiciosamente nota.
Entonces hagamos una rondita y ya me refiero a las Adelante, intervenciones. Francisco, si gustas hacernos el honor. Sí, gracias. Espero que se me escuche bien. Pues muy agradecido con la Universidad de Zamorano, realmente. Muy interesante esta perspectiva. Y bueno, aprovechando un poco la referencia a Walter Benjamin, me gustaría un poco plantear, de alguna manera, ¿no?, la forma en la que yo concibo el papel del Estado en estas cuestiones respecto a la institucionalización de la justicia, ¿no? Bueno, podríamos pensar un poco que la lógica occidental, de alguna manera, ¿no?, configura la racionalización de la violencia a través de la figura del Estado, ¿no? De alguna manera, ese sería como un punto central a tomar en cuenta, y a partir de eso, de esa búsqueda de racionalización de la violencia, se generan instituciones, ¿no? Entonces, digamos, el proceso ilustrado, ¿no?, el proceso de crítica, el proceso de, vamos a decirlo así, aporte, no sé, crítico, ¿no?, podría de alguna manera configurar una manera de organizar ese fenómeno humano que es la violencia, que es un fenómeno humano que parece hiper, fuera de la razón, ¿no? Digámoslo. Y entonces, digamos, como que un encargo del Estado moderno es justamente eso, según una definición muy clásica, ¿no? Yo me estoy refiriendo ahora a la definición de Estado de Weber, ¿no? Esa idea de que el Estado debe racionalizar esa violencia, ¿no? Y creando instituciones, etcétera. Bueno, pero justamente en una visión un poco fuera de esa lógica, encontramos a Benjamin, ¿no? Justamente, ahora muy bien citado a Benjamin, que en 1921 escribe, o bueno, publica para una crítica de la violencia, en el que él se da cuenta que de pronto esa pureza de liberal respecto a la violencia, porque bueno, pues no, es un aspecto realmente irracional, etcétera, ¿no? Eso hay que controlarlo, como sea, no sé qué, bajo el poder de la ley, ¿no? O sea, esta idea burocrática, ¿no?, legaliforme, ahora los conflictos se dirimen bajo la forma legal, ¿no? Bueno, ese es como el triunfo, supuestamente, del Estado moderno, ¿no? Bueno, sí, pero Benjamin, en este escrito, justo nos señala que hay una violencia que funda derecho. O sea, y eso lo expresa él en la figura de la policía, por ejemplo, ¿no? O sea, de alguna manera, el derecho, la justicia, el orden racional, también necesita de la violencia. Para, bueno, no me hablen a mí de derecho si no hay coerción, si no hay obligatoriedad, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una violencia legítima, para seguir con Weber, que de alguna forma pues nosotros podemos controlar. Sí, entonces, pero Benjamin justamente señala la ambivalencia de esa forma de violencia, porque hay una violencia que crea derecho, pero también hay una violencia que lo destruye. Y bueno, pues, Colombia y México somos casos paradigmáticos, ¿no?, de violencia que destruye el derecho, pero también de violencia que pretende racionalizar pues ese componente humano, ¿no? Bueno, esos procesos. Entonces, yo pienso la respuesta de Benjamin no es sencilla, porque Benjamin piensa, previo al nazismo, previo a los estados totalitarios, ¿no?, piensa que de alguna forma, al final de cuentas, la violencia es un elemento mesiánico, ¿no?, que nos muestra una categoría así, pues, no sé, sumamente extraña, ¿no?, yo porque no soy judío, ni soy muy espiritual ni creyente, ¿no?, pero hay una especie así como de filosofía de la historia en la que la violencia demuestra un elemento mesiánico. Bueno,
Pero a mí eso es lo que, digamos, me ha llamado la atención cuando consideramos elementos fuera de todo ese análisis, digamos, sobre la violencia de la modernidad, etcétera, lo que sea, pensémoslo en casos particulares, ¿no? Bueno, cómo esa violencia de la que somos víctimas, porque es el lenguaje que hablamos, según Benjamin, nosotros hablamos el lenguaje de la violencia, el lenguaje de la víctima de la violencia, la lógica es separarnos, atomizarnos. ¿Cómo generar memoria, una razón anamnética, pensando sobre todo en la víctima, ¿no? O sea, pensando sobre todo en la noción de víctima. ¿Cómo generamos una memoria frente a la lógica de la violencia que pues es desintegradora, ¿no? Y obviamente Benjamin, en esa noción de memoria o de razón anamnética, pues junta esa idea del ideal mesiánico, ¿no? Del que yo tengo mis dudas, pero bueno, eso es como que, pero ese ideal benjaminiano no es racional. O sea, no pasa por la institucionalización del Estado, no pasa por la institucionalización de otra clase de tipo de violencia diferente, criminal, etcétera, ¿no? Bueno, esas son las cosas que a mí me llaman porque pienso en justicia transicional y a mí se me prenden los focos de crear una memoria sobre las víctimas. ¿Cómo es posible crear eso, no? Gracias, espero, no solo me metí un poco de más ruido, pero bueno, gracias. A usted, profesor, mil gracias. No, pues muchas gracias, maestro. La verdad es que cuando Sofi estaba hablando de Walter Benjamin, yo dije, bueno, aquí se van a prender las antenitas del maestro Francisco porque es de sus autores favoritos y bueno, así pasó. No sé si alguien más quiera hacer algún comentario, si no, yo aprovecharía, pues yo más bien solamente comentar que hay algo que a mí me interesa mucho. Digamos, el tema a mí de la política criminal me llama mucho la atención. Y en este estudio que se ha hecho, digamos, hay como que dos tendencias, o dos visiones que son, digamos, las clásicas en materia de política criminal o en materia de cómo podemos hacerle frente como Estado, como institucionalización de la violencia, como bien decía el maestro Rivas, porque al final San Agustín decía algo muy interesante, que son los estados sin un ápice de justicia, pues simplemente son bandadas de ladrones, ¿no? Un poquito la tesis medieval acerca de la idea de incluir un poquito de justicia en las condiciones o en las políticas que tomamos. Pero la tesis clásica, quizás, que es un poquito la tesis becariana, es de que a mayor criminalidad o mayor problemática tiene que haber un mayor castigo. Es decir, entre más fuerte sea la expresión de la criminalidad, más fuerte tiene que ser el castigo. Y de tal manera, esto se pensaba, digamos, con una concreción del pensamiento muy, muy amplia en la Edad Media. Entonces, pues alguien que estaba en contra de los vestigios o en contra de la idea pura del Estado, de este Estado del soberano, ¿no? De la tesis esta misma, incluso pues de los contractualistas, etcétera, pues terminaba en la hoguera, ¿no? Y terminaba siendo reprimido de una manera muy, muy cruel. Pero últimamente han habido esta suerte de tendencias a humanizar un poquito más la justicia, ¿no? Y ese es un debate que incluso tenemos mucho en el ámbito de la filosofía del derecho o la filosofía del derecho penal o de la política criminal, porque pareciera ser que en países en los que todavía existen punibilidades muy fuertes o penas paradigmáticas, por ejemplo, la pena de muerte, pensemos en Estados Unidos, ¿no? Que por cierto, Estados Unidos es un país en el cual todavía es legal matar a menores de 18 años, lo cual a mí me parece que no es congruente con el mensaje del país que tiene la luz del mundo, o del mundo occidental al menos. Pero bueno, pareciera ser que entonces, si seguimos esta política becariana, que es incluso la que replica, por ejemplo, Jeremías Bentham y otros pensadores que eran positivistas a ultranza, pues tendríamos que estar entre estados en los que hubiera una paz social, al menos una paz social no derivada de la comprensión de que la norma te está llevando a un camino adecuado, sino al menos por el temor al castigo, que es una respuesta muy humana a la obediencia del derecho, aunque quizás nosotros cuando estudiamos el hábito de obediencia en filosofía del derecho entendemos que es la forma más primitiva de entender al derecho o de obedecerlo, ¿no?
Pero ahora pensando en lo que ha pasado, por ejemplo, en las democracias latinoamericanas, que son democracias imperfectas, pues, por ejemplo, el tema de México, que es un tema bastante crítico, bastante paradigmático, como lo decía el maestro Francisco, porque desde el 2006, cuando la política pública, encabezada por el otrora presidente de este país, Felipe Calderón Hinojosa, pues decidió y anunció un operativo en contra de los cárteles del narcotráfico, utilizando esta tesis clásica becariana de que a mayor cantidad de pues algo que se sale de la norma, pues tiene que haber un castigo más grave, ¿no? Entonces, nada más en el transcurso, digamos, de una década, se contabilizaban las cifras oficiales entre 250,000 a 300,000 muertos, que es lo que había dejado un poco la cifra de este combate al narcotráfico. Viene el cambio de poder pues quizás la esperanza era modificar esa política pública, ¿no? Después con Enrique Peña Nieto, pero la política seguía, esa misma política de encontrarse versus los cárteles, ¿no? De hacer guerra y sacar a la milicia de los cuarteles y llevarlos a las calles. Y ahora, cuando viene el cambio del poder a esta república morosa que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues pareciera ser que ahora ya empieza una política de amnistías, como lo comentaba Sofi, que fue como un estado embrionario, ¿no? A este sistema de justicia transicional. Yo más bien aquí quisiera preguntarle a Sofi, que es yo sigo reiterando la experta en este tema y si ella lo contradice, pues yo voy a decir que su exposición pues no nos deja margen a la duda de que realmente le sabe y le sabe bien al tema. Mi pregunta sería, o más bien mi petición es, ¿qué sugerencia nos das? O desde la perspectiva comparada, como también lo decía Lina, con esta suerte de las dos tesis que tenemos encontradas en este país. Primero, la tesis de la mano dura, la tesis del martillo de Dios, y por otro lado, la tesis del perdón, ¿no? La política pública del amor, de la paz, de la amnistía, del perdón. No sé si podríamos pensar en un justo medio o habría que tomar, digamos, una perspectiva totalmente incidente en cualquiera de estas dos vertientes. Bueno, yo también suelo ser muy abuso del tiempo cuando se me lo permite, entonces yo dejaría hasta acá mi comentario. Pues pediría quizás una participación más si alguien desea hacerlo y si no, pues le damos el tiempo a nuestra querida ponente para que haga sus comentarios. Maestro Francisco, adelante, está aquí levantando la mano. Y después Lucía, por favor. Sí, perdón. Un poco poniendo este panorama que les había platicado un poco, mi pregunta sería, ¿la justicia transicional va por una especie de racionalización de la violencia vía creación de instituciones o podríamos pensarlo en un horizonte diferente? Tal vez como el propuesto por Walter Benjamin, ¿no? Con su filosofía de la historia, etcétera, ¿no? Esta cosa mesiánica y así. Esa sería un poco mi pregunta. Digo, gracias. A usted, profesor. Buenas tardes. Yo creo bueno, de alguna manera por interno le estaba comentando justamente a Lina y agradezco a José Juan el poner sobre la mesa el asunto, que es de pronto un poco delicado, y es, ¿cómo verían desde México ustedes en las instituciones? ¿Cómo podríamos nosotros desde nuestra experiencia colombiana aportar a lo que ustedes eventualmente pueden llegar a tener en el contexto nacional mexicano en algún momento, una transición, ¿no? Desde la violencia y desde todo lo que ha pasado en los últimos años en México y justamente en lo que planteaba José Juan, por eso le agradezco enormemente su intervención desde la política pública que ha tenido la República Mexicana respecto de todo lo que ha pasado en violencia, en desaparición, en todo lo que tiene que ver respecto de las bandas que hay dentro del Estado mexicano. Sé que es un poco delicado, por eso tenía como un poco de dudas de ponerlo sobre la mesa, pero creo que al final, al contar con la participación pues del profesor en filosofía y todo esta interdisciplinariedad, perdón, que me trabé, de las ciencias, podemos construir algo bonito, algo interesante, en donde podamos hablar de lecciones aprendidas y de mejorar prácticas. Creo que eso sería como lo único que quiero poner sobre la mesa. Muchas gracias, Lucía. Muchísimas gracias. Perdón. A quienes han participado, creo que tiene Sofi, pues ahí ya algunas notas que quisiera ella compartirnos.
pues yo te agradecería, querida Sofi, si nos haces el honor de poder, pues si no quizás dar las respuestas, porque el hecho de decir yo tengo las respuestas me parece a mí que es algo utópico, ¿no? Pero al menos sí, pues generar algún debate adicional para poder ir cerrando. Les agradezco yo de antemano las preguntas, el interés. Quiero decirles nada más aquí como una especie de comercial, que pues estábamos pensando esta charla como para que vinieran 60, 70 personas, ¿no? Por ahí yo cometí un error con el tema del enlace. Soy muy malo con la tecnología, lo quiero reconocer, y cada vez que me trabo en estos asuntos, le pido auxilio a mi hermano menor, que es experto él sí es experto también en tecnología porque estudia la materia, y ya tratamos de resolverlo un poquito ahí como pudimos, y bueno, creo que eso se debió a que tengamos un poquito menos de concurrencia, pero desde rituales antiguos, órficos, se decía ya que a veces en este tema del conocimiento, pues muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Así que quienes están acá, realmente yo les agradezco muchísimo, y creo que ha permitido también de cierta manera de que la plática sea pues más amena, Sí, de más acuerdo. aquí en familia, ¿no? Y yo de verdad, aunque no les conozca, yo ya siento que les aprecio, y de verdad quedo aquí a sus órdenes. Adelante, querida Sofi. Gracias, querido José Juan. Sí, en verdad no creo que tenga las respuestas para todas las enormes preguntas que han surgido de acá, pero sí, pues sobre todo me halaga mucho saber que algo de mi exposición logró como despertar esas preguntas tan complejas que ustedes han hecho. Yo pienso como partir de lo más grueso para ir aterrizando como mucho más a lo concreto, así que voy a empezar como desde las últimas intervenciones a las primeras. A ver, les decía que a mí este concepto de justicia transicional me empezó a llamar mucho la atención porque vi que era un campo en el cual el derecho y la política están mucho más entrelazados que de costumbre. ¿Y por qué? Porque necesariamente el derecho tiene que oponerse al servicio, ¿cierto?, de unas transiciones políticas, o también el derecho puede ser un obstáculo para lograr, digamos, esa transición política. Entonces, mientras que desde un escenario político se están generando todo este tipo de transformaciones, esas transformaciones no pueden hacerse solitas, sino que tienen que tener ese brazo jurídico para poderlo poner a caminar. Entonces, a mí debe como que entra esa siempre como interacción entre esos dos campos, me ha parecido apasionante. Pero además es un campo en el que también convergen otras disciplinas, como muy bien ahorita lo mencionaba Lucía, la interdisciplinariedad en esto hace que sea un campo muy rico y que sea un campo en el cual convergen muchas disciplinas al servicio de poner como las soluciones a cierto conflicto que se venía presentando. Entonces, por ejemplo, una de esas otras disciplinas que viene a ponerse acá dentro del marco de justicia transicional, sino que es muy amplio y desbordaría cualquier exposición, y por eso no lo toqué, sino que lo toqué indirectamente con la cita a Walter Benjamin, pues es sin lugar a dudas el tema de la memoria y el tema también de la historia. ¿Por qué? Porque les comentaba también desde el inicio que los puntos, por ejemplo, del acuerdo de paz responden o intentan responder a las principales causas del conflicto armado en Colombia. Pero para podernos poner de acuerdo en cuáles fueron esas causas, dentro de la mesa de negociación, se me olvidó decirlo, se creó una comisión histórica que intentara dar cuenta de, bueno, qué fue lo que pasó a nivel histórico, en un plano muy académico, muy histórico, en estos años. Y claro, pues eso no iba a poder ser una visión ¿no? Única del asunto, sino que se designaron 11 tal vez o 12 comisionados y comisionadas muy expertos desde distintas disciplinas, pero desde la academia, para que hicieran cada uno un ensayo, un artículo corto de cuáles eran para ellos las causas del conflicto armado. Entonces, esto para mencionar que viene la historia, entonces también, ¿cierto?, a prestar como sus aportes dentro de este campo. Y la memoria, sin lugar a dudas, y para empezar un poco a responder al profesor Francisco, también viene a ser una de las disciplinas sin duda más importantes que tiene que estar al servicio de la justicia transicional, porque es esta memoria la que, de la mano con la verdad, le va a permitir a las sociedades casi que en un acto, ¿cierto?, de contrición, por tener un término religioso, a lo mejor inadecuado, de qué fue lo que pasó
durante estos años, qué fue lo que hicimos como sociedad o también lo que no hicimos, y que los perpetradores de las graves violaciones a derechos humanos, digamos que rindan cuentas por ese legado de violación a derechos humanos que ocurrió, y que las víctimas además tengan los espacios y los escenarios propicios para hacer memoria. Pero esto no son discusiones pacíficas. De hecho, pues ni acá ni en otros contextos han sido discusiones pacíficas. De hecho, hay muchos que abogan por el derecho al olvido o el hecho de que pues no tengamos memoria ni individual ni colectiva, que es el término que el profesor nos invita a pensar, cómo tener una memoria colectiva de tantos años, ¿cierto?, en el marco de una guerra. Pero además, cómo ponernos de acuerdo, ¿cierto? No va a haber una visión única de lo que pasó. Yo un poco lo que he venido entendiendo como de todas estas complejidades con el paso del tiempo es que la verdad no va a ser única, pero tampoco la memoria, pienso yo, va o tiene que ser única, sino que tendrá que necesariamente, como una suerte de rompecabezas, irse uniendo con las distintas visiones o fragmentos que van teniendo como las distintas partes y los distintos sectores de la sociedad. Hay autores, hay un autor que es muy controversial, que de hecho por acá lo tengo, que se llama David Reeve. Él aboga, y de hecho el texto se llama Contra la Memoria, porque él, que fue un periodista que cubrió muchos años varias guerras, él dice que la memoria lo que hace es recrudecer y lo que hace es profundizar los conflictos, y entonces que no es necesario y que él no recomienda que las sociedades tengan memoria. Pero desde otras latitudes, y eso ha sido un poco lo que se ha impulsado también desde Colombia, es la memoria es importante. Y digamos que esto no lo tienen que decidir desde arriba, pienso yo, las instituciones, ¿cierto? No es el Estado en el andamiaje de estas instituciones, sino que pienso yo tienen que ser demandas que vengan más desde abajo hacia arriba. Entonces es lo que la sociedad, pero sobre todo las víctimas, quieran y demanden. Si para las víctimas es importante tener ejercicios de memoria que de alguna forma también sean reparadoras, pues es importante que en el marco de este andamiaje de justicia transicional se tengan estos espacios. Pero si para algunas víctimas no lo es y no quieren, por ejemplo, recordar y no quieren hacer parte de ejercicios o escenarios de memoria, pues es una decisión, digamos que absolutamente personal, en el cual también desde la institucionalidad debe respetarse. Eso, digamos, por el lado de la memoria. Por el otro punto que mencionaba el profesor Francisco, de si es que en este marco de justicia transicional lo que está haciendo también el Estado es un poco como canalizar, ¿cierto?, la violencia a través de las instituciones. Yo he venido pensando, no tanto desde esa pregunta, pero sí desde una arista similar, y es cómo el derecho empieza a responder hacia la consolidación de lo que yo he venido llamando un derecho a la paz, un derecho para la paz. Nosotros en el marco de un conflicto armado o en el marco de una guerra tenemos, o las sociedades en aras también de humanizar la guerra, ha tenido la gran idea, pienso yo, de tratar de establecer normas y reglas que los humanicen en el sentido de que lo hagan, y esto pareciera un contrasentido, pero pues creo yo que ha sido un aporte indudable, es cómo desde el derecho, cómo desde las normas se logra que una guerra sea mucho más equitativa, mucho más equilibrada, ¿cierto? Menos salvaje y menos arbitraria, si los términos caben. Y para eso entonces se crea, por ejemplo, el derecho internacional humanitario, para tratar de regular las guerras. Pero en el marco de la justicia transicional, entonces lo que estamos también tratando de pasar es de ese derecho que estaba regulando de alguna forma estos conflictos a un derecho que trate de consolidar y de establecer la paz. Entonces, a mí esa, por ejemplo, ha sido una pregunta que me ha llamado mucho para pensar desde el plano jurídico, pero también un poco desde el plano político, digamos, de cómo el derecho tiene que entonces ahora hacer también esa transición y pensarse en cómo poder responder hacia un Estado, digamos, que, insisto, transite un poco pacíficamente sus conflictos. Sí, profesor. Muchas gracias, muchas gracias. Espero no caer pesado, ¿no? No, pero, profesor, ni más faltaba. Un honor. Pero justo en ese problema, por ejemplo, en el que usted señala
este carácter un poco en el que el derecho de pronto también adquiere un carácter político. Aparece, por lo menos para mí, en el horizonte que tengo, la filosofía del derecho de Carl Schmitt, ¿no? Estoy pensando en el Lomos de la Tierra, en el que para él, digamos, la configuración originaria sobre el derecho se juega bajo una base bélica. Es decir, digamos, la teoría tradicional liberal sobre el derecho había pensado que la guerra era el punto último, ¿no? Ya había fracasado el derecho. El derecho fracasó porque, bueno, ya hay guerra. Y bueno, ya no hay un conflicto, digamos, a partir de otra cosa, ¿no? Pero Carl Schmitt, justamente en el Lomos de la Tierra y en el Leviatán también, justamente él invierte la idea liberal, se vuelve, llama liberal, etcétera. Bueno, además Carl Schmitt, pues también, digo, no quiero hacer asociaciones fáciles, ¿no? Pero de alguna forma también es la época del ascenso del nazismo, ¿no? Bueno, entonces, pero Carl Schmitt piensa que la lógica a través de la cual opera el derecho y la justicia es la de la guerra, la de amigo y enemigo, que es la dicotomía central que de alguna manera nos permite pensar las cuestiones normativas. Y entonces, bueno, pues, digo, la teoría de Schmitt es una cosa bastante compleja, ¿no? Porque no solo está en contra del parlamentarismo, ¿no? Por ejemplo, como una fuente válida del derecho, sino que también parece que apela a una suerte de voluntarismo, muy tipo Hobbes, ¿no? O sea, un poco la idea de centralización del poder. Es al menos lo que yo podría entender ahí en esa lectura, ¿no? Que cuando uno piensa esas situaciones límites de guerra, de conflicto bélico tan extremo, en el que no es posible la racionalidad, como Hobbes, ¿no? Lo piensa en el Leviatán, y luego Carl Schmitt, pensar que la lógica que se juega en la reparación de un daño es justamente esa, la del amigo y el enemigo, no la de un sistema burocrático, ¿no? Institucional, etcétera. ¿No? Bueno, pienso un poco que ahí Carl Schmitt nos podría, porque me hace un poco de ruido pensar que todo es así como tan, no sé, vamos a hacer buenas leyes, ¿no? Tenemos buenos razonamientos, vamos a convencer democráticamente, pues no. O sea, al final de cuentas, Carl Schmitt vuelve un poco, yo pienso, a ese realismo respecto a la coercitividad del derecho. O sea, es que eso es fundamental, ¿no? Creo yo. No sé, me gustaría un poco, me saltó así pensar que de pronto la construcción de una justicia puede pasar fuera de esa lógica, de amigo y enemigo, ¿no? O sea, de alguna manera, esas circunstancias de violencia pues, están mediadas por esa, no sé, por ese elemento que Carl Schmitt, bueno, ya podemos criticarlo a él, piensa que son, de alguna forma, los elementos propiamente políticos del derecho. Esa dicotomía, amigo-enemigo. En fin. Sí, pero fíjate, profesor, que yo creo que, como usted dice, están presentes. Digamos, si uno lo lee desde, por ejemplo, el punto de vista de lo que fue la negociación de este acuerdo, pues fueron dos enemigos sentados en la mesa, en una mesa de negociación, dos enemigos que disputaron en una guerra, ¿cierto? Durante más de 60 años, lo que para cada cual fuere sus ideales de justicia y de Estado. Entonces son dos enemigos que se sientan en una mesa y se ponen de acuerdo en lo fundamental de aquí en adelante como construcción de Estado. Y para que eso funcione, para que eso tenga algún tipo de andamiaje, pues tiene que estar el derecho. Y el derecho, que es el que, porque claro, fíjese que, y esto más desde un punto de vista pragmático que teórico, pero que pienso yo que también le sirve a uno como para pensarse en ese plano teórico, y es el acuerdo que se crea acá, que es un acuerdo político eminentemente, no pudo, y eso que fueron acá en Colombia discusiones tremendas también desde el punto de vista jurídico y político, no podía ponerse a andar si ese acuerdo político
no tenía unas normas jurídicas que lo implementaran. Y entonces, el primer, digamos, fundamento a la larga de esas normas, pues fue este acuerdo político, que de nuevo dos enemigos sentados en una mesa logran ponerse de acuerdo en unos puntos en común. Y luego, con la institucionalidad ya vigente del Estado, se pone a andar, a funcionar unas normas jurídicas que logren implementar lo que quedó establecido en un acuerdo político. Una pregunta que en su momento se hacía era, ¿ese acuerdo es un acuerdo jurídico o es un acuerdo político? Porque si es un acuerdo jurídico, pues de entrada no necesitamos otras normas, sino que el mismo acuerdo puede empezar a andar. Pero no fue así. Todo tuvo que ponerse a funcionar el derecho. Y ahí, para continuar respondiendo su pregunta, claro, o sea, el derecho, y no como una suerte de somos unos ángeles que pretendemos que todo se solucione de manera democrática, pacífica y de una manera linda. No, pues el derecho también necesita, como usted lo menciona, y como digamos que varios filósofos se encargaron de estudiarlo, de una fuerza coercitiva que haga que eso se cumpla. Y para eso, digamos que la institucionalidad o el andamiaje ya institucional del Estado tendría que entonces entrar a venir a cumplir también esa función. De hecho, dentro de algunas de las funciones que tiene el sistema de justicia transicional, pues está en vigilar, ¿cierto?, que las condiciones que tienen las personas que se someten a este sistema transicional se cumplan. Y si no se cumplen, esas personas van a tener una sanción. Van a tener sanciones o van a perder beneficios, y esas, o pérdida de beneficios o sanciones, pues es como vulgarmente dijéramos el garrote, ¿no? O sea, vamos a tener una parte que es la zanahoria, que son los beneficios, y esta parte como de reconciliación y de apertura que tiene el sistema, pero si esas condiciones se incumplen, viene esta otra parte que es el garrote, donde empieza entonces el derecho con su arma coercitiva a hacer lo suyo, porque de otro lado, digamos que no podría cumplirse. O sea, en esto tampoco se escapa, y la justicia transicional tampoco se escapa a esas lógicas también, de alguna forma, que ya veníamos conociendo nosotros del derecho y de la justicia como tradicionalmente lo concebíamos, pero con una diferencia sí crucial, y en esto sí creo yo que también entonces desde la justicia transicional tendría mucho que aportar a este plano teórico, y es el concepto de justicia restaurativa, porque, y entonces acá empiezo a dar respuesta a las otras inquietudes, tanto de José Juan como de Lucía, y es cómo pensar en un modelo de justicia distinto. Y en un modelo de justicia distinto para escenarios de grandes fenómenos de victimización. O sea, no estoy pensando en un modelo de justicia restaurativa para sociedades que tienen, no sé, lesiones a derechos de carácter menores, donde se ha implementado justicia restaurativas para un hurto, donde se ha implementado justicia restaurativa para, no sé, abusos de confianza, qué sé yo, o sea, conductas que lesionan bienes jurídicos, pero que no son de una envergadura como ha pasado en México, como pasa acá en Colombia, de una masacre, o como lo decía Lina, más de 8 millones de desplazados de manera forzada. Entonces, ¿cómo pensarnos en un mecanismo de justicia? Pero además, ¿cuál modelo de justicia? Un modelo de justicia que intente o que sea como esto de la mano dura, como lo decía José Juan, pero es que la mano dura no nos ha funcionado. O sea, ya venimos explorando en tu país, en mi país, en los países cercanos, la mano dura, los mismos Estados Unidos que tú mismo mencionabas. O sea, Estados Unidos tiene, tú lo mencionabas hace un momento, todavía la pena de muerte, tiene cadena perpetua, y sin lugar a dudas es uno de los países que tiene mayor población penitenciaria. Entonces, ahí viene una pregunta del millón, y es, bueno, ¿qué política criminal entonces vamos a nosotros a poder diseñar? Entonces acá yo obviamente no puedo decir qué es mejor y qué es peor, pero sí de alguna forma, de las lecciones y de los antecedentes que hemos tenido tanto en Colombia como en otros escenarios, decir que puede ser una buena práctica, pero que eso hay que atender a las circunstancias propias de cada país. O sea, uno de los errores que se ha cometido en justicia transicional es pretender que un modelo que funcionó en un escenario le puede favorecer a otro y trasplantarlo de manera automática. Entonces, porque en Argentina funcionó la Comisión de la Verdad, entonces acá en Colombia fijo nos va a funcionar la Comisión de la Verdad. Porque, no sé, en Sierra Leona funcionó un tribunal penal, entonces implantemos un tribunal penal que seguro acá nos funciona. No, cada
condición social, política, económica, demanda un diseño de justicia particular. Ahora, lo que sí se ha venido entendiendo un poco son algunas buenas prácticas en materia de implementación de mecanismos de justicia transicional, y es las amnistías por sí solas no bastan. A mí se me olvidó mencionar, y eso que trabajo justamente en la sala que se encarga de otorgar las amnistías, pero digamos que lo hice también de manera quizá intencional, y es porque pues no quería detenerme como en los puntos más específicos, sino tratar de dejar un panorama mucho más grueso. Pero nosotros también otorgamos amnistías en el marco de este modelo de justicia transicional, pero no para todas las conductas, sino para unas conductas determinadas. Y fíjense ustedes que este sistema entonces no solamente otorga amnistía, sino que adicionalmente está investigando, juzgando otras violaciones graves a derechos humanos, y también tiene previstas sanciones. Entonces no es un modelo que tenga un único componente, y eso pareciera ser que puede ser una muy buena práctica. Entonces nosotros, como les decía hace un momento, en la década de los 90 solo concedíamos amnistías, pero las víctimas, por ejemplo, se quedaban sin reparar, y entonces con el tiempo nos fuimos dando cuenta que no era suficiente. Entonces, tradicionalmente el derecho internacional, y José Juan en eso lo sabes también perfectamente, no lo permite. El derecho internacional en este punto no permite que los estados otorguen amnistías generales e incondicionadas. Entonces, allí también hay que poner ciertos límites. Entonces, si me preguntan, y un poco anclando con la pregunta también de Lucía, yo no me atrevería, digamos, a dar ninguna fórmula para México, pero sí creo yo que como sociedad deben continuar pensándose en cuáles mecanismos de justicia quieren ustedes como sociedad tener. Y no son debates pacíficos, porque como decía hace un momento, en Colombia tratar de explicar que vamos a tener un modelo de justicia que intente restaurar el daño y que la cárcel no sea la primera opción, eso no ha sido una tarea pedagógica ni de política criminal fácil, ¿no? Así que lo que yo diría es, se pueden buscar puntos medios, y yo creo que el sistema de Colombia trata justamente de tener un punto medio, de tener de un lado, como les decía hace un momento con mi ejemplo de zanahoria, bajo el entendido de vamos a tener beneficios, vamos a tener amnistías que nos intenten también como sociedad conducir hacia la reconciliación, pero también tenemos que juzgar los graves crímenes que ocurrieron en el país, porque eso no puede ser perdonado. Supongo yo que lo mismo puede ser en México. Para algunas conductas pueden pensarse en unas amnistías, ¿cierto? Pero no todo, porque hay conductas que desde el derecho internacional, pero también desde una, no sé cómo llamarlo, conciencia pues humanitaria, debe investigarse y debe juzgarse. Entonces, pensar en qué otros mecanismos pueden ustedes poner en la marcha para intentar, como lo decía hace un momento Lucía, pensarse en la transición que en algún punto les va a tocar a ustedes, para tratar de aminorar siquiera esos niveles de violencia tan altos a los que han llegado. Esta tarde que leía un par de artículos y apuntes para terminar de preparar esta charla, una pregunta que yo tenía y que justamente la conversamos con Lina es si en México existen conflictos armados no internacionales. Y me sorprendió pues ver que desde algunos lados de la academia se ha dicho sí, pero no encontré, por ejemplo, que el CICR lo mencionara así como conflicto armado. A lo mejor no lo encontré y sí está, así que si ustedes tienen como la respuesta, aprendería yo mucho para entender un poco si es como prudencia del CICR o que a lo mejor pues eso me quedé corta en mi investigación, pero sí me causó como curiosidad entender un poco cómo, digamos, catalogar, ¿no?, estos niveles de violencia a los que ustedes han llegado, porque entendiéndolos un poco es como uno puede pensarse también las maneras de dar respuesta. No todas las formas de violencia y no todos los conflictos se resuelven de la misma manera. Nosotros acá hicimos un proceso de paz con un grupo armado, pero fíjense ustedes que nos queda todavía otros grupos armados con los cuales resolver esos conflictos, y no es suficiente decir, bueno, trasplantemos este acuerdo de paz a los otros, porque no, esos grupos claramente no los van a aceptar. Entonces, es
cada conflicto, fíjense ustedes cómo tiene esa complejidad tan tremenda de que exige unas respuestas distintas desde el Estado, pero también desde la sociedad. O sea, entender que este tema también de construcción de paz y construcción de país no es solo desde el Estado, sino que también es una construcción que le apuesta a hacer desde abajo, ¿no? Hacia arriba, y el papel de la sociedad civil es absolutamente fundamental. Creo que eso puede ser también otra lección y otra buena práctica en estos temas, y es el papel preponderante que debe tener la sociedad civil en la participación en el diseño de estos mecanismos. Entonces, por ahora yo diría, si es posible, al menos pensarse en puntos medios, no hay por qué como irse a los extremos. Yo sí creo, y esto no solamente desde la justicia transicional, sino también desde mis inquietudes de política criminal y criminología, yo nunca he sido partidaria de una política criminal cuya premisa sea las penas excesivas, ¿no? Y la cárcel como primera solución, no. Yo más bien he creído en que como sociedad nos falta y tenemos esa deuda de pensarnos en mecanismos alternativos de justicia, y también creo que por eso me apasiona mucho este tema de justicia transicional, porque es pensar en unas nuevas maneras de hacer justicia y sobre todo a grandes fenómenos de victimización, que, como le decía Lina, nos invita a pensar en conceptos de patrón. Por ejemplo, ¿qué significa un patrón de macrocriminalidad? ¿Sí? Y cómo poder dar respuesta, cómo atribuir responsabilidades. Esto tiene preguntas que, insisto, los tiene que responder desde la filosofía de la política criminal y, por supuesto, el derecho. Y aquí ya me voy entonces acercando a las preguntas ya mucho más concretas que hacía Lina, que yo sé que ya tiene mucho más elaboradas esas respuestas que yo solamente diría que comparto esas inquietudes gruesas que tiene Lina, porque creo que vienen a ser como los desafíos que vamos a tener a mediano y largo plazo. Este tema de patrones lo hemos conversado, de hecho, en un par de ocasiones, y creo yo que, como decía hace un momento, tiene mucho de largo como de ancho, porque allí es donde vamos de un lado, a tratar de entender esas dinámicas tan complejas que ocurrieron en nuestro conflicto armado, pero adicionalmente entender cómo fue esos modus operandi y también cómo vamos a atribuir responsabilidades penales, porque no le vamos a poder atribuir responsabilidades penales a todos los perpetradores. O sí, no sé, eso es una pregunta que también tenemos que hacernos, ¿no? Y qué clase de forma de autoría y participación. Esto ya en el puro derecho penal puro y duro, y ahí ya uno se pone muy aburrido, así que ahí ya no voy a entrar, pero solamente por mencionar como esas preguntas que nos siguen como dejando. Y de acuerdo en que esto es un sistema que está aún en construcción, que hemos tratado de avanzar a la mayor como velocidad posible, porque somos efímeros, somos finitos, tenemos muy poco tiempo, así que ha sido una carrera de verdad como contrarreloj. Y de acuerdo en que la articulación con las otras organizaciones y componentes del sistema tiene que ser crucial. Un punto muy importante que tocaba Lina, y que esto también puede ser una buena práctica quizá para ustedes en México, y es pensar que en estos escenarios de justicia, de eventual justicia transicional que ustedes puedan llegar a tener, como decía hace un momento, la participación de las víctimas y la sociedad civil es clave, y por eso también hay que preguntarnos y pensarnos en si estos como rigurosidades que establece el derecho en un plano ordinario se trasladan a estos mecanismos extraordinarios o de transición, porque, como lo mencionaba Lina, aquí una de las formas que como se ha propiciado esa participación efectiva de las víctimas ha sido a través de la presentación de informes, y esa presentación de informes que, claro, dan cuenta de lo ocurrido con algunas conductas que ocurrieron en el marco del conflicto armado, pero que también apuntan a establecer responsabilidades penales. Pero, por supuesto, puede que en muchas ocasiones la información, no sea tan fácil de obtener, que la prueba, piensen ustedes por ejemplo, en crímenes relacionadas con violencia sexual, en temas probatorios es muy difícil, por ejemplo, lograr como llegar con un informe muy robusto en materia probatoria, pero por eso de ahí la pregunta tan importante que nos hace Lina es, estos sistemas deben pensar en una flexibilización de esos como rigorismos del derecho penal ordinario, sin que eso signifique que estemos violando, ¿no?, el derecho al debido proceso de una persona que a la larga va a ser juzgada. O sea, no pensemos en que esto es una justicia
que por ser transicional o que por ser extraordinaria es menos justicia. Eso creo que ha sido también siempre una lucha permanente del campo de la justicia transicional, y es llevar el mensaje que es justicia, que es un mecanismo diferente, sí, pero es un mecanismo también de administrar justicia, y que no por eso, digamos que se puede pasar por encima de las garantías fundamentales de quienes van a ser sus destinatarios, ¿no? Al contrario, yo creo que para que esa justicia transicional sea mucho más legítima y sea mucho más consolidada, debe tener un alto respeto, ¿cierto? Un respeto absoluto por los derechos fundamentales en este caso, nuestro colombiano, de los comparecientes, y por supuesto también de las víctimas. Yo les decía que Lina hace unas preguntas que todas son como para tesis doctoral, así que a mí me queda muy difícil responderlo, solo agradecerles de verdad como por todas esas inquietudes y nada, animar para que sigamos teniendo estos espacios de discusión, de conversación y de debate que nos enriquecen, digamos, tanto a ustedes como a nosotros. Entonces, no sé, de pronto a lo mejor se me quedaron muchos puntos por tocar. Yo traté de dar respuesta muy gruesa a las diversas intervenciones, pero mis excusas si no logré abordar todos los temas, todos son muy profundos y de diversas latitudes, desde un plano muy abstracto y muy teórico que nos invita el profesor Francisco, a quien le agradezco por sus intervenciones, porque en estas discusiones hace mucha falta que nos pensemos también estos problemas desde estos planos teóricos, y a los demás participantes por sus inquietudes, todas absolutamente pertinentes. Entonces, simplemente reiterar mi agradecimiento y su paciencia, de verdad, un sábado a esta hora que estemos conversando de estos temas es sin duda que merece mi enorme agradecimiento. Con eso yo creo que termino, José Juan, no sé si quieras que hablemos de otro punto o ya con esto cerramos. No, no te preocupes, Sofi, yo creo que has sido muy generosa con nosotros, dándonos tus conocimientos, tu tiempo. Podríamos platicar de 1000 temas, desde si el café chiapaneco es mejor que el colombiano, y nos podíamos llevar Obvio otras no. dos. Pero podríamos es que tenemos una discusión de estas que yo les platicaba, que a veces no congeniamos, no tenemos pues, claro, algunos puntos en nuestras discusiones con Sofi que quizás no son del todo pues de coincidencia, ¿no? Uno de esos era el café, ¿cuál es el mejor café del mundo? Naturalmente un colombiano iba a defender el café colombiano, pero un chiapaneco, hubiera podido ser llegar una cara de café chiapaneco para que también tengas... Decir, pues es que no me han hecho llegar ese café, entonces no puedo ceder en mi posición. Pues te agradecemos mucho, Sofi, te agradecemos mucho, maestro Francisco, Lucía, a Lina, todos los que han intervenido, les agradecemos mucho. Pues vamos a tratar de que estas conversaciones sean al menos una vez cada 15 días. Yo voy a estar buscando algún tema que también pueda resultar interesante para la comunidad local, pero también así como a la comunidad de Colombia o de algún otro país que esté invitado. Y pues aquí los vamos a tener platicando y generando todo este debate que me parece a mí pues maravilloso. He aprendido mucho de ustedes el día de hoy y me parece que como una reflexión final, fíjense ustedes, les quiero contar un chisme de esas cosas que pasan, pero no pasan en México, pasan en otro México, un México de un cuento de hadas. Fíjense que nosotros tenemos un débito pendiente con el caso muy lamentable de 43 estudiantes, que ha sido un problema que ha tocado puertas internacionales y en el que la justicia mexicana se ha visto pues totalmente rebasada. Pero paralelamente, por ejemplo, esto fue un caso muy curioso, me lo contaron a mí unos amigos que son expertos en el tema electoral. Sucede que había un consejero electoral que traía malas vibras ahí con un personaje de la academia, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y resulta que se decían de cosas por ahí en Twitter, ¿no? Se decían ahí, no había cordialidad en las opiniones, y uno de estos, que era consejero electoral del INE, que es el Instituto Nacional Electoral, decide bloquearlo del Twitter a este otro amigo del Instituto de Investigaciones
jurídicas. Bueno, cuando lo bloquea, el cuate se va al amparo y naturalmente le conceden el amparo porque el razonamiento del juez fue de que un consejero electoral del Instituto Nacional Electoral no tiene ese margen de privacidad reducida como la podría tener un ciudadano cualquiera, ¿no? Su figura pública hacía que él tuviera la necesidad de tener desbloqueado a todo el mundo. Lo anecdótico de esto, o lo paradigmático, es que la justicia mexicana resolvió de manera expresa. O sea, un problema de un malentendido de Twitter se resolvió mucho más rápido que el caso de 43 muchachos desaparecidos que lleva años que no puede descifrarse, que no puede llegar, por ejemplo, lo que decía el tema del derecho a la verdad de las víctimas. Entonces, yo lo digo esto solamente porque me parece que si bien el derecho entendido como Hans Kelsen lo pudiera haber entendido, que solamente un conjunto de normas jurídicas que están aparejadas con la coercitividad, en países como los nuestros necesitan un poquito más de eso, como dice la canción de La Bamba, un poquito de gracia, necesitan un poquito de voluntad, porque cuando hay voluntad política, me parece a mí que las cosas se pueden hacer. Entonces, no podemos quizás pensar nosotros en el estado de desarrollo y de evolución en el que llevamos como sociedad, en un derecho que se pueda alejar o que pueda ser totalmente puro, sino siempre tendremos que juzgarlo, tendremos que verlo desde la perspectiva política y social. Entonces, creo que estas comisiones vienen muy bien, nos hacen reflexionar, por lo cual yo agradezco infinitamente a Sofi, a participantes como lo he hecho. Voy a pedir los derechos de autor aquí a nuestra ponente estrella para ver si podemos alojar la conversación en alguna plataforma para que alguien que no pudo estar presente la pueda escuchar. Y pues estamos aquí a las órdenes. Les abrazo con mucho cariño desde aquí, desde la capital del estado de Chiapas, en el sur de México. A todos y muchas gracias por tu tiempo. Ay, saludos, Brenda. Qué gusto tenerte por acá. Saludos, gracias, Sofi. ¿Cómo puedo llegar ese café? Eso espero. Tengo muchos testigos acá presentes. Muchas gracias por todo, gracias por las aportaciones y estamos en contacto. Muy A usted, agradecido. profesor, mil gracias. Un saludo muy especial y también un abrazo muy fuerte a todos y todas. Hasta luego.